Lorenzo era un lobo veterano, cuyos años de experiencia se reflejaban en cada surco de su rostro. Su pelaje, antaño tan imponente como el brillo de la luna llena, había perdido gran parte de su esplendor. Las puntas grises y blancas en su manto, señal inequívoca de la vejez, contrastaban con la vigorosa figura que una vez fue. Las cicatrices en su cuerpo, recuerdos de batallas pasadas y luchas contra otros depredadores, ahora eran más visibles, recordándole el precio de la supervivencia. Desde muy joven, Lorenzo había sido un líder nato, guiando a su manada a través de los desafíos más duros que la naturaleza podía ofrecer. No había montaña demasiado alta, ni río demasiado ancho para Lorenzo. Su aullido era un llamado a la vida, un sonido que resonaba por todo el bosque, imponiendo respeto y autoridad. Sin embargo, esos días quedaban atrás. Lo que una vez fue un vigoroso canto de liderazgo, ahora era apenas un eco lejano, una sombra de su antiguo yo. Buscando alivio para su alma atormentada, Lorenzo empezó a visitar un lugar que siempre había considerado especial, el lago del bosque. Este lago, escondido entre altos árboles y rodeado de un manto de flores silvestres, era un refugio de paz en medio de la naturaleza salvaje. Su agua, siempre tranquila y serena, reflejaba el cielo y los árboles con una claridad que parecía irreal. Aquí, el ruido del mundo exterior desaparecía, dejando solo el suave murmullo del viento y el canto ocasional de un pájaro. El lago del bosque no era solo un lugar físico para Lorenzo, era un espejo de su propia alma. Cada vez que se acercaba a sus orillas, sentía cómo la calma del agua comenzaba a apoderarse de él, apagando momentáneamente el ruido de sus pensamientos. Solía sentarse en una roca plana que sobresalía hacia el agua, mirando el reflejo del cielo cambiar de azul a dorado con el paso de las horas. Era en estos momentos de soledad donde Lorenzo encontraba un extraño consuelo, una especie de aceptación silenciosa que el lago le ofrecía sin palabras. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de esconderse tras las montañas, Lorenzo se inclinó sobre el agua para beber. Al acercar su hocico al agua, se detuvo un momento, capturado por lo que vio en su reflejo. El lobo que lo miraba desde el agua no era el mismo que recordaba. Su rostro, marcado por las arrugas de la edad y las cicatrices de innumerables batallas, le devolvía una mirada cargada de sabiduría, pero también de cansancio. Sus ojos, aunque aún brillantes, estaban opacados por el peso de los años, por el peso de la vida. Durante largos minutos, Lorenzo observó su propio reflejo en silencio. Era como si el lago, con su calma eterna, lo obligara a enfrentarse a la realidad de su existencia. Ya no era el joven lobo que podía correr durante horas sin cansarse, ni el líder que guiaba a la manada con una fuerza inquebrantable. Era un lobo viejo, cansado, cuyo cuerpo había perdido gran parte de su fuerza, pero cuyo espíritu aún luchaba por encontrar sentido en los días que le quedaban. En ese momento, Lorenzo comprendió que no podía seguir ignorando su realidad. El lago le había mostrado lo que durante tanto tiempo había evitado ver, estaba envejeciendo, y con ello, su vida estaba cambiando de manera irrevocable. Pero también sintió que, a pesar de todo, el lago le ofrecía una paz que no había encontrado en ningún otro lugar. Era un lugar donde podía ser simplemente Lorenzo, sin las expectativas de la manada ni las presiones de ser el lobo fuerte y dominante que siempre había sido. Aquí, junto al lago, podía permitirse ser vulnerable, aceptar su debilidad y encontrar consuelo en la quietud de la naturaleza. Una mañana, mientras Lorenzo descansaba junto al lago, sumido en sus pensamientos, escuchó un ruido entre los arbustos cercanos. Al principio, pensó que era solo el viento moviendo las hojas, pero el sonido se hizo más fuerte, acompañado de un suave gemido. Curioso, Lorenzo levantó la cabeza y fijó su mirada en la dirección del ruido. Lo que vio lo sorprendió. De entre los arbustos emergió un pequeño cachorro lobo, tan joven que sus patas aún parecían desproporcionadamente grandes para su cuerpo.
El cachorro, al notar la presencia de Lorenzo, se quedó inmóvil por un momento, mirándolo con ojos llenos de curiosidad y algo de temor. Pero pronto, la curiosidad venció al miedo, y el cachorro se acercó lentamente a Lorenzo, olfateando el aire y moviendo la cola en señal de saludo. Lorenzo observó al cachorro con una mezcla de ternura y tristeza. El pequeño lobo, con su pelaje suave y esponjoso, era la imagen misma de la juventud y la vitalidad. Sus ojos, grandes y brillantes, estaban llenos de la chispa de la vida, esa chispa que Lorenzo había sentido tan intensamente en su juventud pero que ahora parecía haber perdido. El cachorro se acercó más, y con un gesto juguetón, mordisqueó suavemente una de las patas de Lorenzo, intentando llamar su atención. A pesar de su cansancio, Lorenzo no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. El cachorro le recordaba tanto a sí mismo cuando era joven, cuando todo en el mundo parecía nuevo y emocionante, cuando no había desafío demasiado grande ni aventura que no quisiera emprender. Pero esos días quedaban muy atrás. Ahora, al ver al pequeño lobo, Lorenzo se dio cuenta de cuánto había cambiado. La energía y la vitalidad que una vez lo definieron ahora estaban ausentes, reemplazadas por una calma introspectiva y una sabiduría adquirida a lo largo de los años. El cachorro, ajeno a los pensamientos de Lorenzo, siguió jugando alrededor de él, saltando, corriendo en círculos y aullando suavemente en un intento de animar al viejo lobo a unirse a su juego. Lorenzo observó con nostalgia, recordando los días en que él también había corrido sin preocupaciones por el bosque, cuando la vida era simple y llena de promesas. Pero ahora, con cada movimiento del cachorro, Lorenzo sentía el contraste entre su juventud perdida y la vitalidad del pequeño. Sin embargo, algo en el comportamiento del cachorro despertó una chispa en el corazón de Lorenzo. A pesar de su cansancio y su melancolía, sintió un deseo renovado de proteger a esta pequeña criatura, de guiarlo y enseñarle lo que había aprendido en su larga vida. Aunque su cuerpo estaba debilitado, Lorenzo se dio cuenta de que aún tenía mucho que ofrecer. Podía ser un mentor para este cachorro, ayudarlo a crecer fuerte y sabio, como él había sido en su juventud. El tiempo pasó y Lorenzo continuó visitando el lago del bosque con regularidad. Su vida había adquirido una nueva rutina, una en la que el cansancio y la melancolía se mezclaban con los momentos de calma y contemplación junto al lago. Pero, aunque el pequeño cachorro lobo le había traído algo de alegría, Lorenzo seguía sintiéndose perdido, sin un propósito claro. Una mañana, mientras Lorenzo descansaba a la sombra de un gran árbol cerca del lago, escuchó un suave ruido detrás de él. Levantó la cabeza y vio algo que no esperaba, una tortuga anciana avanzando lentamente hacia él. La tortuga, cuyo caparazón estaba cubierto de musgo y cicatrices de una vida larga y dura, se detuvo justo frente a Lorenzo y lo miró con ojos pequeños pero llenos de sabiduría. «Saludos, Lorenzo», dijo la tortuga con una voz suave pero firme. «Mi nombre es Dara. He escuchado mucho sobre ti, y he venido a hablar contigo». Lorenzo, sorprendido por la aparición de Dara, inclinó la cabeza en señal de respeto. Había oído hablar de la tortuga Dara antes, de cómo era conocida en todo el bosque por su gran sabiduría y su longevidad. Se decía que Dara había vivido muchas generaciones de animales, y que había sido testigo de más inviernos y veranos de los que cualquier otro ser en el bosque podía recordar. «Hola, Dara», respondió Lorenzo con una voz cansada. «Es un honor conocerte. Pero, ¿por qué has venido a verme?» Dara se acomodó cuidadosamente en el suelo, tomando su tiempo para elegir un lugar cómodo. «He venido porque sé lo que estás sintiendo, Lorenzo», dijo ella, mirando profundamente a los ojos del lobo. «Sé lo que es estar cansado, sentir que los días de gloria han pasado, y preguntarse si hay algo más que vivir cuando el cuerpo ya no puede seguir el ritmo de la mente». Lorenzo, conmovido por las palabras de Dara, se quedó en silencio.
Era como si la tortuga hubiera leído su mente, como si supiera exactamente lo que lo estaba atormentando. He visto muchos ciclos de vida en este bosque, continuó Dara. Y he aprendido que cada etapa tiene su propósito, incluso la vejez. Aunque nuestro cuerpo se debilita y nuestros movimientos se vuelven lentos, la mente y el espíritu pueden seguir creciendo. La sabiduría que adquirimos a lo largo de los años no se desvanece con el tiempo, sino que se convierte en una luz que guía a los más jóvenes. Lorenzo asintió lentamente. Sabía que Dara tenía razón, pero también sabía lo difícil que era aceptar esa verdad cuando uno estaba atrapado en el lamento por lo que se había perdido. Pero, ¿cómo se puede encontrar paz en la vejez cuando todo lo que se siente es cansancio?, preguntó Lorenzo con sinceridad. ¿Cómo se puede seguir adelante cuando el cuerpo ya no responde como antes? Dara sonrió, una sonrisa llena de compasión y comprensión. Lorenzo, la paz no viene de la fuerza física ni de la velocidad con la que uno puede correr, explicó ella. Viene de la aceptación. Aceptar que la vida cambia, que cada etapa tiene su propio ritmo, y que incluso en la vejez hay belleza y propósito. Debes aprender a ver la vida con nuevos ojos, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en la calma, en la reflexión. Lorenzo reflexionó sobre las palabras de Dara. Sabía que había verdad en lo que decía, pero también sabía que cambiar su perspectiva no sería fácil. Había pasado toda su vida siendo fuerte, rápido y dominante, y ahora se enfrentaba a la tarea de redefinir lo que significaba vivir con dignidad en la vejez. Pero, ¿cómo se hace eso?, preguntó Lorenzo, con un tono de voz que mezclaba curiosidad y desesperación. ¿Cómo puedo aprender a aceptar esta nueva realidad? Dara se acercó un poco más a Lorenzo, su voz suave pero firme. Debes comenzar por perdonarte a ti mismo por no ser quien eras antes. El tiempo no espera a nadie, y no es nuestra culpa envejecer. Debes aprender a disfrutar de la calma, a encontrar consuelo en la sabiduría que has ganado. Y, sobre todo, debes recordar que, aunque tu cuerpo ya no sea el mismo, tu espíritu sigue siendo fuerte y capaz de grandes cosas. Lorenzo sintió una profunda conmoción al escuchar esto. Nunca había pensado en la vejez como algo que debía ser aceptado y abrazado, en lugar de temido y resistido. Voy a intentarlo, Dara, dijo finalmente Lorenzo. Voy a intentar aceptar esta nueva etapa de mi vida y encontrar la paz en ella. Dara asintió con aprobación. Eso es todo lo que puedes hacer, Lorenzo. La vida no siempre es fácil, pero cada día nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. No importa cuán viejo seas, siempre hay algo nuevo que descubrir, incluso si eso es aprender a aceptar lo inevitable. A partir de ese día, Lorenzo empezó a poner en práctica los consejos de Dara. No fue un cambio inmediato, ni fue fácil. La inercia de los viejos hábitos y pensamientos es difícil de superar, especialmente cuando están profundamente arraigados en la identidad de uno. Sin embargo, Lorenzo estaba decidido a intentarlo. El primer paso fue aprender a perdonarse a sí mismo. Lorenzo se dio cuenta de que gran parte de su sufrimiento venía de compararse constantemente con su yo más joven. Recordaba las cacerías, las batallas y las largas noches de aullidos bajo la luna, y se castigaba por no poder hacer esas cosas con la misma facilidad. Pero ahora, con las palabras de Dara en mente, empezó a comprender que esas comparaciones eran injustas para el lobo que era en el presente. Lorenzo empezó a permitirse ser quien era ahora, un lobo viejo, sabio y, aunque cansado, aún lleno de valor. En lugar de lamentarse por lo que ya no podía hacer, comenzó a enfocarse en lo que todavía podía ofrecer a su manada y a sí mismo. Se dio cuenta de que su experiencia y sabiduría eran tan valiosas como la fuerza física y la velocidad. Comenzó a compartir historias de su juventud con los lobos más jóvenes, enseñándoles sobre el bosque, las estrategias de caza y, sobre todo, sobre la importancia de la paciencia y la reflexión.
El siguiente paso fue aprender a disfrutar de la calma. Lorenzo descubrió que había una belleza profunda en la quietud, algo que nunca había apreciado plenamente en su juventud. Pasaba más tiempo observando el bosque, notando detalles que antes le habrían pasado desapercibidos, la forma en que las hojas se mecían con la brisa, el sonido lejano de un arroyo, el brillo de la luz del sol filtrándose a través de las ramas. Estas pequeñas cosas, que antes habrían parecido insignificantes, ahora llenaban su corazón de una paz nueva y profunda. Además, Lorenzo empezó a prestar más atención a su salud y bienestar. Aunque su cuerpo ya no era tan fuerte como antes, se dio cuenta de que aún podía mantenerse en forma y saludable con el cuidado adecuado. Empezó a alimentarse mejor, a descansar cuando su cuerpo lo necesitaba y a realizar ejercicios ligeros para mantener sus músculos y articulaciones en buen estado. Aprendió a escuchar a su cuerpo en lugar de forzarlo más allá de sus límites y con el tiempo comenzó a sentir un aumento en su energía y bienestar general. Pero lo más importante fue el cambio en su mentalidad. Lorenzo comenzó a ver su vida con una perspectiva renovada. La aceptación no significaba rendirse, sino adaptarse. Comprendió que la vejez no era el fin, sino una nueva etapa llena de oportunidades para aprender y crecer de manera diferente. En lugar de centrarse en lo que había perdido, comenzó a valorar lo que había ganado, la sabiduría, la capacidad de reflexionar profundamente y el respeto de su manada, no por su fuerza, sino por su sabiduría. Lorenzo también encontró consuelo en la compañía del pequeño cachorro lobo, que seguía visitándolo junto al lago. El cachorro, sin darse cuenta, había ayudado a Lorenzo a redescubrir el valor de la vida, no importa en qué etapa se encontrara. A través de sus juegos y su energía, el cachorro le recordaba a Lorenzo que cada día era un regalo, una nueva oportunidad para encontrar alegría y propósito. Con el tiempo, Lorenzo comenzó a sentirse más en paz consigo mismo. Había aprendido a aceptar su vejez, a ver la belleza en su vida tal como era ahora y a disfrutar de las cosas simples que antes pasaban desapercibidas. Sin embargo, a pesar de este progreso, sabía que todavía había más por aprender. Un día, mientras Lorenzo descansaba a la orilla del lago, escuchó un ruido familiar. Giró la cabeza y vio a Dara, la tortuga, avanzando lentamente hacia él. Lorenzo se levantó para saludarla, sintiendo una oleada de gratitud hacia la vieja tortuga que le había mostrado el camino hacia la aceptación. «Hola, Lorenzo», dijo Dara con una sonrisa. «He venido a ver cómo estás. Siento que has hecho grandes avances desde la última vez que hablamos». Lorenzo asintió, su expresión reflejando la paz interior que había encontrado. «Gracias a ti, Dara. He aprendido a aceptar mi vida tal como es ahora y a encontrar alegría en las cosas simples. Todavía tengo días difíciles, pero ya no me siento perdido». Dara lo observó con ojos llenos de satisfacción. «Me alegra escuchar eso, Lorenzo. El viaje hacia la aceptación nunca es fácil, pero es uno de los más importantes que podemos emprender. La vejez trae consigo desafíos únicos, pero también trae oportunidades únicas para crecer y aprender». Lorenzo asintió. «He aprendido a perdonarme por no ser quien era antes y a apreciar la sabiduría que he ganado a lo largo de los años. Pero también me doy cuenta de que aún tengo mucho que aprender». Dara sonrió con suavidad. «La sabiduría no tiene fin, Lorenzo. Cada día trae nuevas lecciones, nuevas oportunidades para reflexionar y crecer. Lo importante es mantener una mentalidad abierta y positiva, y recordar que, aunque el cuerpo envejece, el espíritu puede seguir creciendo hasta el último aliento». Lorenzo sintió una profunda conexión con las palabras de Dara. Entendía ahora que la vejez no era un enemigo, sino un maestro. Y aunque su cuerpo seguiría envejeciendo, su mente y espíritu podrían seguir floreciendo. «Gracias, Dara», dijo Lorenzo, con una voz llena de gratitud.
Gracias por mostrarme el camino. Prometo que seguiré aprendiendo y creciendo, cada día. Dara asintió, satisfecha. Ese es el espíritu, Lorenzo. Recuerda que la vida es un viaje, y cada etapa tiene su propia belleza y lecciones. Mientras mantengas el deseo de aprender y crecer, siempre encontrarás propósito y paz. Los días de Lorenzo continuaron, pero ya no estaban marcados por el cansancio y la melancolía. En lugar de eso, había encontrado una nueva forma de vivir, una en la que la gratitud, la aceptación y una actitud positiva guiaban sus pasos. Lorenzo comenzó a compartir sus experiencias con otros lobos de la manada, especialmente con aquellos que también estaban empezando a sentir los efectos de la edad. Les hablaba sobre la importancia de aceptar el paso del tiempo, de encontrar alegría en las pequeñas cosas y de valorar la sabiduría que viene con los años. Los jóvenes lobos escuchaban atentamente, respetando la experiencia y las palabras de Lorenzo, sabiendo que algún día también tendrían que enfrentar los mismos desafíos. Cada día, Lorenzo se tomaba un momento para agradecer lo que tenía. Agradecía por el lago, por el bosque, por los amigos que había hecho a lo largo de su vida y por la sabiduría que había ganado. Aprendió a ver cada día como un regalo, una nueva oportunidad para aprender algo nuevo, para disfrutar de la compañía de sus seres queridos y para seguir creciendo como lobo y como ser. A pesar de que su cuerpo seguía envejeciendo, Lorenzo ya no lo veía como una carga, sino como una parte natural de la vida. Sabía que no podía detener el paso del tiempo, pero también sabía que podía controlar cómo respondía a él. En lugar de luchar contra lo inevitable, eligió aceptarlo con gracia y dignidad. La historia de Lorenzo nos enseña que la vejez no es un final, sino una etapa llena de oportunidades para el crecimiento interior y la reflexión. A medida que envejecemos, es natural que el cuerpo se debilite y que nos enfrentemos a desafíos físicos y emocionales. Sin embargo, en lugar de ver la vejez como una carga, debemos reconocerla como un momento para valorar la sabiduría adquirida a lo largo de los años, para aceptar con gratitud lo que la vida nos ha dado, y para compartir nuestras experiencias con las generaciones más jóvenes. En la vida de las personas, la vejez puede ser un tiempo de introspección, de conexión más profunda con uno mismo y con los demás. Es un periodo en el que podemos aprender a valorar lo esencial, a encontrar paz en la simplicidad, y a comprender que cada etapa de la vida tiene su propio propósito y belleza. Así como Lorenzo encontró un nuevo significado y propósito en su vejez, también nosotros podemos encontrar alegría y plenitud en esta etapa, si la aceptamos con una mentalidad abierta y un corazón agradecido. Gracias por acompañarnos en esta historia de reflexión. Tu presencia y tiempo son muy valiosos. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevas historias que te inviten a reflexionar y crecer. Si esta historia resonó contigo, te animamos a compartirla con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras de sabiduría. Recuerda, cada historia tiene el poder de transformar, y juntos podemos llevar estos mensajes a más corazones.